Querido hijo mío, hoy quiero llevarte al principio de todo, al momento exacto donde comenzó mi plan para ti y para toda la humanidad, un plan que diseñé antes de que existiera el tiempo, antes de que hubiera luz, antes de que la primera estrella encendiera su brillo en el universo. Lo que vas a escuchar hoy no es simplemente una historia. Es mi historia. Es el relato de cómo yo, tu Dios, tejí un hilo invisible que conecta cada vida, cada prueba, cada lágrima y cada milagro. Desde el primer aliento de Adán hasta el trono de José en Egipto. Muchos han leído el libro de Génesis, pero muy pocos han visto lo que yo quiero mostrarte hoy. Porque detrás de cada nombre, detrás de cada capítulo, hay un plan oculto, un diseño perfecto que yo tracé con mis propias manos, pensando en ti. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a descubrir hoy cambiará para siempre la forma en que ves tu propia vida. Capítulo 1. La creación y la caída, Adán y Eva. En el principio, no había nada. Nada excepto yo. Un silencio absoluto se extendía en todas las direcciones. No había cielo, no había tierra, no había luz ni oscuridad. Solo mi presencia y mi deseo de crear. Entonces hablé. Y cuando yo hablo, hijo mío, las cosas suceden. Dije, que sea la luz. Y la luz explotó en el vacío como un torrente de gloria. Galaxias enteras nacieron de una sola palabra mía. Estrellas por miles de millones se encendieron como antorchas en la noche infinita. Y eso fue solo el comienzo. Separé las aguas de las aguas. Formé los océanos en sus cauces. Levanté las montañas con mis dedos. Y extendí las llanuras como una alfombra verde. Llené los mares de peces, el cielo de aves, y la tierra de animales de toda especie. Cada criatura era una expresión de mi creatividad, de mi amor por la belleza y por la vida. Pero faltaba algo. Con todo lo que había creado, todavía faltaba la pieza más importante de mi plan. Entonces tomé polvo de la tierra, lo más humilde que existía, y con mis propias manos formé una figura. No usé mi voz esta vez. No dije simplemente que existiera. No. A ti te formé con mis manos. Te esculpí con cuidado, con detalle, con amor. Y cuando terminé, acerqué mi rostro al tuyo y soplé aliento de vida en tus narices. Y el polvo cobró vida. El primer latido resonó en el universo. Los primeros ojos se abrieron, y lo primero que vieron fue mi rostro. Le puse por nombre Adán, y lo coloqué en un lugar que había preparado especialmente para él. El jardín del Edén, un paraíso que la mente humana no puede imaginar. Ríos cristalinos, árboles cargados de frutos, flores que perfumaban el aire, animales que convivían en perfecta armonía. No había miedo, no había dolor, no había muerte. Todo era perfecto. Pero vi que Adán estaba solo. Y aunque me tenía a mí, yo sabía que necesitaba a alguien como él. Alguien que caminara a su lado, que compartiera su vida, que lo complementara. Entonces hice caer un sueño profundo sobre Adán. Y mientras dormía, tomé una de sus costillas. Y formé a la mujer. No la hice de su cabeza para que lo dominara. No la hice de sus pies para que fuera pisoteada. La hice de su costado, cerca de su corazón, para que fuera amada y protegida. Cuando Adán despertó y la vio, dijo,
Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamó Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y por un tiempo, todo fue hermoso. Adán y Eva caminaban conmigo cada tarde por el jardín. Me hablaban, me escuchaban, me amaban. Vivían en perfecta comunión conmigo y entre ellos. Solo les pedí una cosa, una sola cosa. No coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todos los demás árboles pueden comer, pero de ese no, porque el día que coman de él, morirán. Y aquí, hijo mío, es donde el dolor entró en la historia. La serpiente, la más astuta de todas las criaturas, se acercó a Eva con una pregunta envenenada. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? Una mentira disfrazada de pregunta inocente. Y Eva, en lugar de alejarse, se quedó a conversar con el engaño. La serpiente le dijo, no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, serán como Él, conociendo el bien y el mal. Eva miró el fruto. Era hermoso. Parecía delicioso. Y la promesa de ser como Dios fue demasiado tentadora. Tomó el fruto, comió, y le dio a Adán, que estaba con ella. Y él también comió. En ese instante todo cambió. Sus ojos se abrieron, pero no para ver la gloria que la serpiente les había prometido. Se abrieron para ver su propia desnudez, su propia vergüenza, su propia fragilidad. Y por primera vez en la historia, el ser humano sintió miedo de mí. Se escondieron. ¿Puedes imaginarlo? Intentaron esconderse de mí, del que lo ve todo, del que lo sabe todo. Cosieron hojas de higuera para cubrirse, y se ocultaron entre los árboles. Yo los busqué, porque eso es lo que yo hago, hijo mío. Siempre busco al que se pierde. Siempre llamo al que se esconde. Les pregunté, ¿dónde están? No porque no lo supiera, sino porque quería que ellos mismos reconocieran dónde se habían metido. Las consecuencias fueron terribles. La serpiente fue maldecida. La tierra fue maldecida por causa del hombre. El dolor, el sudor, las espinas, entraron en el mundo. Y la muerte, esa sombra que nunca debió existir, comenzó su reinado sobre la humanidad. Tuve que expulsarlos del Edén, no por crueldad, sino por amor. Porque si hubieran comido también del árbol de la vida en ese estado caído, habrían vivido eternamente en su pecado, eternamente separados de mí. Puse querubines y una espada de fuego para custodiar el camino al árbol. Pero escucha esto con atención. Incluso en ese momento de juicio, yo ya tenía un plan de rescate. Porque cuando maldije a la serpiente, dije algo que nadie entendió en ese momento. La descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Esa fue la primera promesa de salvación. La primera pieza de mi plan oculto. Una semilla de esperanza plantada en el momento más oscuro. Y antes de que se fueran del Edén, yo mismo les hice túnicas de piel y los vestí. Porque aunque el hombre había caído, mi amor por él no había cambiado. Capítulo 2. El juicio y la esperanza. Noé y el diluvio. Pasaron los años. Las generaciones se multiplicaron sobre la tierra. Caín mató a Abel. La violencia se extendió como una plaga. La maldad del hombre creció y creció, hasta que todo pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Me dolió profundamente. La Escritura dice que me arrepentí de haber hecho al hombre,
y me dolió en mi corazón. No porque hubiera cometido un error al crearlos, sino porque el amor no correspondido es el dolor más profundo que existe. Decidí limpiar la tierra, enviar un diluvio que borrara toda la corrupción. Pero en medio de toda esa oscuridad, mis ojos encontraron a un hombre. Un solo hombre que aún caminaba conmigo. Un solo hombre que aún me buscaba con corazón sincero. Su nombre era Noé. Y la Biblia dice que Noé halló gracia ante mis ojos. Esa palabra es clave, gracia. No dice que Noé era perfecto. Dice que encontró gracia. Porque mi plan siempre ha funcionado así. No busco personas perfectas, busco corazones dispuestos. Le di instrucciones precisas. Construye un arca. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. 3 pisos. Una ventana arriba. Una puerta al costado. Cúbrela con brea por dentro y por fuera. ¿Puedes imaginar lo que significó esa orden? Noé vivía en una tierra donde posiblemente nunca había llovido. Y yo le pedí construir un barco gigante. En medio de tierra seca. La gente se burló. Sus vecinos lo llamaron loco. Probablemente hasta algunos de su propia familia dudaron. Pero Noé hizo conforme a todo lo que yo le mandé. Esa frase, hijo mío, es una de las más poderosas de toda la Biblia. No discutió. No pidió señales. No cuestionó mi plan. Simplemente obedeció. La construcción tomó años. Décadas de trabajo, de paciencia, de fe. Y cuando estuvo lista, los animales comenzaron a llegar. De 2 en 2, macho y hembra, es menor que numeral 0, 5 numeral, es mayor que guiados por mi mano invisible. Leones junto a corderos, águilas junto a palomas, todos entrando en orden perfecto. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas entraron al arca. 8 personas. Solo 8 personas en toda la tierra, que creyeron lo suficiente como para entrar. Y entonces yo cerré la puerta. No la cerró Noé. La cerré yo. Porque cuando yo cierro una puerta, nadie puede abrirla. Y cuando yo abro una puerta, nadie puede cerrarla. 7 días después, las fuentes del gran abismo se rompieron, y las compuertas del cielo se abrieron. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches sin parar. Las aguas subieron y subieron hasta cubrir las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida sobre la tierra seca pereció. Pero dentro del arca, Noé y su familia estaban a salvo. Las olas golpeaban, la tormenta rugía, pero el arca resistía. Porque lo que yo protejo, nadie lo puede destruir. Después de 150 días, las aguas comenzaron a bajar. El arca se posó sobre el monte Ararat. Noé envió un cuervo que iba y venía. Luego envió una paloma, y la paloma regresó con una rama de olivo en su pico. La señal de la nueva vida. La señal de que mi juicio había terminado, y mi misericordia prevalecía. Cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue construir un altar es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que y ofrecer sacrificio en gratitud. Y yo hice algo que nunca antes había hecho. Puse mi arco en las nubes. El arco iris. Una señal visible de mi promesa: nunca más destruiré la tierra con un diluvio. Ese arco iris, hijo mío, es un recordatorio eterno de que yo soy un Dios de segundas oportunidades. De que después de la tormenta más terrible, siempre viene la luz de mi gracia. Capítulo 3.
La promesa imposible a Abraham y Sara. Pasaron muchas generaciones después de Noé. Los hombres se dispersaron por la tierra. Construyeron la torre de Babel intentando llegar al cielo por sus propios medios, y yo confundí sus lenguas y los esparcí por toda la tierra. Pero mi plan seguía avanzando, porque cada pieza estaba en su lugar. Y la siguiente pieza era un hombre llamado Abram, que vivía en Ur de los Caldeos, en medio de una cultura que adoraba ídolos. Una noche me rebelé a él, y le dije algo que cambiaría la historia para siempre. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Entiendes el peso de esas palabras? Le estaba pidiendo que lo dejara todo: su hogar, su familia, su seguridad, que caminara hacia un lugar que ni siquiera conocía, con una sola garantía: mi palabra. Y Abram fue. A los 75 años, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y partió sin saber a dónde iba. Eso, hijo mío, es fe. Fe verdadera. No es creer cuando todo tiene sentido. Es obedecer cuando nada tiene sentido, excepto la voz de Dios. Lo guié a la tierra de Canaán, y allí le prometí: toda esta tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y como las estrellas del cielo. Pero había un problema enorme. Sarai era estéril. Años pasaron y no tenían hijos. Abraham tenía 80, 90 años, y la promesa parecía cada vez más imposible. Hubo momentos de duda. Abraham intentó ayudarme con sus propios planes. Tuvo un hijo con Agar, la sierva de Sara. Lo llamaron Ismael, pero ese no era mi plan. Mi promesa era para Sara, porque yo no necesito que me ayuden a cumplir mis promesas. Lo que yo prometo, yo lo cumplo, a mi tiempo y a mi manera. Cuando Abraham tenía 99 años, me aparecí ante él y le dije: yo soy el Dios Todopoderoso. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y tu mujer ya no se llamará Sarai, sino Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo de ella. Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Se rió, hijo mío. Un hombre de casi 100 años y una mujer de 90. ¿Un hijo? Parecía una locura. Luego envié a 3 visitantes celestiales a la tienda de Abraham en el encinar de Mamre. Y mientras Abraham los atendía con hospitalidad, uno de ellos dijo: por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda, y también se rió en su corazón. ¿Acaso una anciana como yo tendrá un hijo? Y yo pregunté: ¿hay algo que sea difícil para Dios? Recuerda esa pregunta, hijo mío, porque es la misma pregunta que te hago hoy. Sea cual sea la situación imposible que estás viviendo, ¿hay algo que sea difícil para mí? Y exactamente como lo prometí, Sara concibió. A los 90 años, su vientre estéril fue abierto por mi poder, y nació Isaac, cuyo nombre significa risa, porque la risa de incredulidad se convirtió en risa de gozo. Capítulo 4. El sacrificio que cambió todo. Isaac. Isaac creció. Era el hijo de la promesa, el milagro que Abraham y Sara habían esperado toda su vida.
el tesoro más grande de Abraham sobre la tierra. Y entonces hice algo que parecía incomprensible, algo que ha estremecido a todos los que leen esta historia. Dije, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y yo le dije, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. El silencio que siguió a esas palabras debió ser el más largo de la vida de Abraham. Le estaba pidiendo que sacrificara a su propio hijo, al hijo que esperó 100 años, al hijo de la promesa, al hijo que amaba más que a su propia vida. ¿Y sabes lo que hizo Abraham? Se levantó de madrugada. No discutió. No preguntó por qué. Ensilló su asno. Tomó a 2 de sus siervos y a Isaac. Cortó leña para el holocausto. Y se fue al lugar que yo le indiqué. Al tercer día, Abraham vio el monte de lejos. Les dijo a los siervos, esperen aquí. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Y adoraremos, y volveremos a ustedes. ¿Escuchaste eso? Volveremos. En plural. Abraham creía que aunque tuviera que sacrificar a Isaac, yo era capaz de levantarlo de entre los muertos. Eso es fe radical. Mientras subían, Isaac habló. Padre, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, con el corazón destrozado pero la fe intacta, respondió, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Llegaron al lugar. Abraham construyó el altar. Acomodó la leña. Ató a Isaac. Lo puso sobre el altar. Y extendió su mano. Y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese preciso instante, mi ángel clamó desde el cielo, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que no le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me rehusaste a tu hijo, tu único. Abraham levantó la vista y vio un carnero trabado por los cuernos en un matorral, y lo ofreció en holocausto en lugar de Isaac, y llamó a aquel lugar, Dios proveerá. Hijo mío, esta historia no era solo sobre la obediencia de Abraham. Era una sombra, un anticipo, de lo que yo mismo haría muchos siglos después. Porque en ese mismo monte, el monte Moría en Jerusalén, yo entregaría a mi propio hijo, mi único, a quien amo, como sacrificio por toda la humanidad. Pero esta vez, no habría carnero que lo sustituyera. Mi plan oculto desde Génesis siempre apuntaba hacia la cruz. Capítulo 5. El engaño y la redención. Jacob e Israel. Isaac creció, se casó con Rebeca, y la promesa que le hice a Abraham continuó pasando de generación en generación. Pero Rebeca también fue estéril. Otra vez, la imposibilidad humana. Otra vez, mi poder sobrenatural. Isaac oró por su esposa, y yo abrí su vientre. Rebeca concibió gemelos. Pero no eran gemelos ordinarios. Luchaban dentro de su vientre, con tal intensidad que ella me preguntó, ¿por qué me pasa esto? Y yo le respondí, 2 naciones hay en tu vientre. 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, y el mayor servirá al menor. Nació primero Esaú, pelirrojo y velludo. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Luego Jacob, agarrado del talón de su hermano, Jacob.
Su nombre significa suplantador, engañador. Y durante mucho tiempo vivió de acuerdo a ese nombre. Esaú era cazador, hombre del campo, el favorito de Isaac. Jacob era tranquilo, hombre de tiendas, el favorito de Rebeca. Un día, Esaú llegó hambriento del campo, y Jacob le ofreció un guiso de lentejas, a cambio de su primogenitura. Y Esaú, despreciando algo sagrado por algo pasajero, vendió su derecho de nacimiento por un plato de comida. Años después, cuando Isaac estaba viejo y ciego, Jacob, aconsejado por su madre Rebeca, se disfrazó de Esaú para robar la bendición del primogénito. Se puso pieles de cabra en los brazos, preparó el guiso favorito de su padre y se presentó ante él fingiendo ser su hermano. Isaac lo bendijo, y cuando Esaú regresó y descubrió el engaño, lloró amargamente y juró matar a Jacob. Jacob tuvo que huir, solo, asustado, huyendo de la ira de su hermano. Y esa primera noche de fuga, en un lugar llamado Betel, puso una piedra como almohada y se acostó a dormir. Y esa noche le mostré algo extraordinario, una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Y yo estaba en lo alto de la escalera. Y le dije, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Estaré contigo y te guardaré donde quiera que vayas. ¿Ves lo que hice? Jacob era un mentiroso, un tramposo, un fugitivo. Y en su peor momento, yo no lo rechacé. Lo busqué. Le hablé. Le renovó la promesa. Porque mi plan no depende de la perfección humana. Depende de mi gracia. Jacob fue a Harán, a la casa de su tío Labán. Trabajó 7 años por Raquel, la mujer que amaba, pero Labán lo engañó dándole a Lea primero. El engañador fue engañado. Trabajó 7 años más por Raquel. 14 años de servicio por amor. De las esposas de Jacob nacieron 12 hijos. 12 hijos que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Las columnas de la nación que yo estaba edificando desde la promesa a Abraham. Pero antes de convertirse en el padre de una nación, Jacob tuvo que enfrentar su mayor prueba. Después de 20 años, regresaba a Canaán, y tenía que enfrentar a Esaú. La noche antes del encuentro, a orillas del río Jaboc, Jacob se quedó solo. Y alguien luchó con él toda la noche. Un hombre misterioso. Lucharon hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no podía vencerlo, le tocó la articulación del muslo y se la dislocó. Pero Jacob no lo soltó. Y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el hombre le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Jacob respondió, Jacob, suplantador, engañador. Y el hombre le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, es menor que numeral 0, 5 numerales mayor que si no Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Esa noche, Jacob, el engañador, murió. Y nació Israel, el que lucha con Dios. Salió de esa lucha cojeando, sí, pero salió transformado. Porque a veces, hijo mío, yo te quebranto, para poder reconstruirte. Capítulo 6. De esclavo a gobernador José en Egipto. De los 12 hijos de Jacob, hubo uno que yo escogí para una misión especial. Su nombre era José, el hijo número 11, el primer hijo de Raquel, la mujer que Jacob más amaba.
Jacob amaba a José más que a todos sus hermanos. Le hizo una túnica de colores, un regalo que simbolizaba favoritismo, y que encendió los celos de sus hermanos. Pero lo que realmente los enfureció fueron los sueños. Porque yo le di sueños a José, sueños proféticos. En uno, 11 gavillas de trigo se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Los hermanos entendieron el mensaje. ¿Acaso reinarás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más. Un día, Jacob envió a José a verificar cómo estaban sus hermanos, que pastoreaban los rebaños en Dotán. Cuando lo vieron venir de lejos, dijeron: «Ahí viene el soñador. Vengan, matémoslo y echémoslo en una cisterna. Veremos entonces qué será de sus sueños». Rubén, el mayor, convenció a los demás de no matarlo. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que sino de echarlo en un pozo vacío. Le arrancaron su túnica de colores y lo lanzaron al fondo del pozo. Y mientras José gritaba y suplicaba desde abajo, sus hermanos se sentaron a comer. La crueldad del corazón humano no tiene límites. Entonces pasó una caravana de ismaelitas, camino a Egipto, y Judá dijo: «Vendámoslo como esclavo. Al menos no tendremos su sangre en nuestras manos». Lo vendieron por 20 monedas de plata. José tenía 17 años. Mancharon su túnica con sangre de un cabrito y se la llevaron a Jacob. Y Jacob reconoció la túnica de su hijo y creyó que una fiera lo había devorado, y lloró con un dolor que parecía no tener consuelo. Pero, hijo mío, lo que sus hermanos planearon para destruir a José, yo lo estaba usando para posicionarlo, porque mi plan oculto nunca se detuvo, ni siquiera en el pozo, ni siquiera en las cadenas. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Y la Biblia dice que yo estaba con José. Todo lo que hacía yo lo prosperaba. Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Pero la esposa de Potifar puso sus ojos en José y lo tentó día tras día. Y José rehusó. Dijo: «¿Cómo haré yo este grande mal? ¿Y pecaré contra Dios?». Ella lo acusó falsamente, y José fue a la cárcel, del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la cárcel, cada vez más abajo. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que... Cualquiera habría abandonado la fe. Pero José no, porque sabía que yo estaba con él, incluso en la celda más oscura. En la cárcel interpreté sueños a través de él. El copero del faraón le prometió recordarlo al salir, pero lo olvidó. 2 años más pasaron. 2 años de espera, pero yo nunca olvidé a José. Entonces el faraón tuvo un sueño. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas comidas por 7 espigas menudas. Nadie en todo Egipto podía interpretarlo. Y entonces, justo entonces, el copero recordó a José. Sacaron a José de la cárcel. Se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el hombre más poderoso de la tierra. Y con una claridad que solo yo puedo dar, José interpretó el sueño. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre terrible. Y aconsejó al faraón almacenar grano durante los años buenos. El faraón quedó tan impresionado que dijo: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Y en un solo día, José pasó de prisionero a gobernador de todo Egipto. A los 30 años,
el segundo hombre más poderoso del mundo. Del pozo al palacio, de las cadenas al trono. Ese es mi estilo, hijo mío. Yo tomo lo más bajo y lo elevo a lo más alto. Los 7 años de abundancia llegaron tal como José profetizó. Y luego llegó el hambre. Un hambre tan severa que alcanzó toda la tierra, incluyendo Canaán, donde Jacob y sus hijos vivían. Jacob envió a sus hijos a Egipto a comprar grano, y sin saberlo, se presentaron ante José. Se postraron ante él, justo como los sueños habían mostrado 20 años atrás. Ellos no lo reconocieron, pero José los reconoció al instante. Los puso a prueba. Quería ver si habían cambiado, si seguían siendo los mismos hombres crueles, que lo habían vendido sin compasión. Y cuando vio que Judá estaba dispuesto a entregarse como esclavo para proteger a Benjamín, José no pudo más. Mandó salir a todos los egipcios, y solo frente a sus hermanos, lloró con un llanto tan fuerte que se escuchó en toda la casa del faraón. Y dijo las palabras que resumen todo el plan de Génesis. Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora no se entristezcan, ni les pese haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¿Escuchaste eso? Para preservación de vida me envió Dios. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me puso como señor de todo Egipto, para mantener en vida a un pueblo grande. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa frase, hijo mío, es la clave de todo el libro de Génesis. Es la revelación del plan oculto. Todo lo que parecía tragedia era estrategia divina. Todo lo que parecía destrucción era preparación. Todo lo que parecía abandono era posicionamiento. Jacob vino a Egipto con toda su familia, 70 personas en total, y yo los establecí en la mejor tierra de Gosén. El anciano Jacob, que había sufrido tanto, que creyó que su hijo estaba muerto, pudo abrazarlo de nuevo. Y dijo, ahora sí puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y aún estás vivo. Epílogo, y así comenzó la nación que cambiaría el mundo. Hijo mío, has recorrido conmigo desde el primer día de la creación, hasta el trono de José en Egipto. Y ahora quiero que veas el cuadro completo. En Adán planté la semilla de la humanidad, y mostré lo que sucede cuando el hombre se aleja de mí. En Noé demostré que mi justicia y mi misericordia trabajan juntas, y que siempre preservo un remanente fiel. En Abraham establecí un pacto eterno, y mostré que la fe es el camino para caminar conmigo. En Isaac revelé que yo proveo el sacrificio, y que mis promesas trascienden lo imposible. En Jacob probé que mi gracia es más grande que el engaño humano, y que yo puedo transformar al peor de los hombres en el padre de una nación. Y en José demostré que todo dolor tiene un propósito, que todo proceso tiene un destino, y que lo que el hombre planea para mal, yo lo convierto en bien. Estas 70 personas que llegaron a Egipto se convertirían en millones. De ellos nacería Moisés, que liberaría a mi pueblo. De ellos nacería David, el rey conforme a mi corazón. Y de esa misma línea, de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, nacería mi hijo, Jesús, el Salvador del mundo. Ese era el plan oculto, desde el Edén hasta la cruz.
desde la primera promesa a la serpiente hasta el último aliento en el Calvario. Todo conectado, todo diseñado, todo por amor a ti. Y así como tuve un plan para Adán, para Noé, para Abraham, para Isaac, para Jacob y para José, tengo un plan para ti. Un plan que diseñé antes de que nacieras. Un plan de bien y no de mal. Un plan para darte esperanza y un futuro. Tal vez hoy sientes que estás en el pozo como José. Tal vez sientes que estás construyendo un arca y nadie a tu alrededor entiende lo que haces. Tal vez llevas años esperando una promesa, como Abraham esperó a Isaac. Tal vez sientes que tu pasado te define, como Jacob fue definido por su engaño. Pero yo te digo hoy, no te definas por tu pozo, no te definas por tu espera, no te definas por tus errores. Defínete por mi plan, porque lo que yo comienzo, yo lo termino. Lo que yo prometo, yo lo cumplo. Y lo que el enemigo planeó para destruirte, yo lo estoy convirtiendo en tu mayor victoria. Confía en mí, como Noé confió sin ver la lluvia, como Abraham confió sin ver al hijo, como José confió desde la cárcel. Porque yo soy el Dios del Génesis, el Dios del comienzo, y cada día contigo es un nuevo comienzo. Te amo, hijo mío, siempre te he amado, y nunca dejaré de amarte. Tu Padre Celestial,